Churi, bueno, te queremos agradecer la visita a nuestro Abriendo Surcos. ¿Qué fue lo que te motivó a hacer este libro que te tiene como autor y que de alguna manera es me da la impresión, una especie de cronología, biografía de tu vida a través de, bueno, de tus casi 67, sos de abril del 48. 10 de abril. Esto lo saqué del libro. Bueno, contanos un poco qué es lo que te impulsó. Bueno, volviendo para atrás, tengo que volver al año 1967. Yo tenía 19 años, estaba en segundo año de la facultad y empecé a escribir mi diario en unas libretitas, esas calendarios chiquititas. Todos los días escribía lo que hacía. Bueno, pasó el 67, llegó al año 73, que me casé con María, y le digo, bueno, ahora las dejo. No, pero ¿por qué las vas a dejar? Me dijo, bueno, y seguí, y bueno, y seguí hasta... Y en el año 2000 ya tenía como, qué sé yo, 40 o 30 libretitas, habría que sacar la cuenta, ¿no? Y yo dije, bueno, uno no es inmortal, ¿no? El día que yo no esté, esta letra, el único que la entiende soy yo, porque no era una cosa a máquina ni tipiada. Claro. Entonces dije, bueno... Era un borrador. Era un borrador para mí. Entonces mi hijo Santiago anunció que se casaba en el 2001, entonces yo, que no soy muy rápido para tipear, empecé a tipear. Primero tuve que tipear los 19 años de mi vida, que no tenía nada escrito que me ayude. Hasta llegar a hasta llegar hasta el año 67. De lo que te acordabas. Exacto. Hice todo y se lo mandé a papá, que gracias a Dios vivió hasta el 2011, para que me agregara cosas. Me dice, no te puedo agregar nada, dice, con todo lo que has escrito, porque yo, gracias a Dios, tengo memoria, o sea que siempre me acordaba las fechas, hasta hablé de mi operación amígdala de 3, 4 años, cosas que la gente, bueno, le parecía imposible, pero... Y que el común... Sí, por eso, bueno, tuve la suerte de acordarme todo, tipié, hasta que para el 2001, cuando se casó, pude llegar a escribir como 400 páginas en A4 de computadora y se lo regalé a mi hijo, a mi mujer y a mis otros hijos, ¿no? Entonces después, a partir de ahí, seguí año por año actualizándolo para no dejar otros 15 años sin escribir. Incluso hoy en día creo que tengo una semana de atraso, o sea que está tipiado. Actualizado. Pero ese documento tiene más de 300.000 palabras en A4. Y yo decía, no, esto es un mamotreto así que es imposible hacer nada. Entonces, durante muchos años, hace como 5 años, que recibía todos los años un mail de una empresa, que es la que terminó editando el libro, My Special Book, que se dedica a eso, a hacer historias de vida o regalos sorpresa y demás. Y yo decía, no, pero esto, ¿qué me pasa? Eliminaba. Pero no sé, este año, en el 2014, 2014, lo empecé a leer un poco. Y dije, bueno, voy a mandarles un mail con lo que tengo. A ver, obviamente, mandé el mail y a la media hora me habían contestado. Que bueno, sería bueno tener una entrevista. Bueno, nos juntamos en Buenos Aires en un barcito ahí con... Yo le dije a María que me acompañe también porque era un proyecto que no sabía dónde iba a terminar y aparte siempre entre dos ven más que uno solo, ¿no? Y bueno, Vicky Randle, es la señora con la cual nos entrevistamos, le dije lo que tenía y me dijo, sí, no, un libro así de 500 páginas, nadie lo lee, así que no tiene mucho valor para vos, pero tu familia, pero nadie va a poder leer eso, ¿no? Aparte por lo monótono, calculá todos los días en una vida de veterinario, sacando algún acontecimiento importante, es muy rutinario, muy parecido. Hay mucha tarea rutinaria. Claro, llega la época del trabajo tacto, es rutinario. De marzo a agosto estoy relatando todos los días los tactos que hice. Entonces me dijo, bueno, que se lo mande sin compromiso, lo iban a ellos tienen gente, correctores, editores, tienen de todo, y bueno, y se condensó en 45.000 palabras, o sea que es un 15% de mi vida, y que yo no me pude, porque si yo me ponía con ellos, ponga esto, saque esto, no ponga esto, era imposible. Entonces, lo que a ellos más les habrá impresionado, impactado, lo que les pareció pusieron. más interesante. Y está concatenado, no es que saltan de los 20 años a los 40. No, si yo estuve leyéndolo, sí que... Entonces va siguiendo una... Y bueno, una relación y yo lo leí, me dijeron que lo lea antes de publicarlo, y bueno, a mí me gustó cómo quedó, y me siento que estoy escribiendo yo, porque es mi propia escritura, pero cortada. Escribían 5 renglones, cortaban 10, escribían así. O sea que no es que cambiaron todo el sentido del libro. Yo lo escribí con el corazón y tal cual está ahí volcado,
es así. Claro, son gente que, como bien decís vos, se están especializando en esto. Tardaron como 6 meses, Y ¿no? que, claro, que evidentemente tienen el poder de síntesis para condensarlo en menor cantidad de páginas, pero sin quitarle la esencia de lo que vos querés. Exactamente. De tú también. O sea, yo creo que cuando vos lo lees te sentís, digamos, sí, esto es... Sí, es mi vida. Es así. Claro, exacto. Más allá de que le hayan podado una buena parte. Sí, más vale. Hay una cosa que a mí me llamó la atención, que es una anécdota que planteas vos en el comienzo de tu libro y que tiene que ver con tu padre. Ya la relaté en Continental con Hanglin, si te referís al duelo, que es lo que yo pienso. Exacto. No sabía que, mira, no sabía lo de... Sí, porque... Eso fue en el año 47. 47. Claro. Fue en julio, el 17 de julio del 47. Y es un poco, si uno se remonta, y yo que soy veterinario, la biología, el embarazo de la mujer son 9 meses. Claro. A los 9 meses del duelo, nací yo, o sea que es un poco, yo digo, que para festejar que no le había pasado nada. Mi padre era deportista, tenía en ese momento 31 años, estaba haciendo de referee en un partido de polo, que jugaban civiles y militares. Y en el que estaba Juan Carlos Onganía, claro, que era Juan Carlos capitán. Onganía, capitán, jugaba con los militares. Y perdieron 10-1, una paliza. ¿viste? Y se pasó todo el partido a las puteadas, insultando a los compañeros, a los contrarios. Y papá en más de una oportunidad lo hizo callar la boca. Claro. Como referee es la autoridad máxima si el presidente de la nación en la cancha. Claro. Ya al pasar las tablas en una cancha de polo, la autoridad pasa a ser el referee, los jugadores son todos iguales, ¿no? Exacto. Y bueno, terminó el partido y Onganía se le acerca y le dice, bueno, Acuña, esto no va a terminar acá, sí, bueno, donde quieras, la seguimos, dice, no tengo problema. Y esa tarde, a las 7 de la tarde, aparecieron 2 militares en lo de mi padre, que eran los padrinos de Onganía, pidiendo una explicación y que se retractara. Bueno, yo no tengo... la autoridad soy yo en la cancha y pasó tal cosa. Y bueno, y así no pudo volver atrás esa decisión porque lamentablemente el que iba a ser de árbitro era Alfredo Palacios, el famoso Alfredo Palacios, senador del Partido Socialista, y bueno, que se había batido muchas veces a duelo. Sí. Iban a ir con este tema. En aquella época era bastante habitual. Y los iba a sacar zumbando, porque no era un motivo para dirimir en el campo de honor un partido de polo, ¿no? Claro. Pero cuando lo fueron a buscar a Palacios, mira vos, un senador de la Nación, ¿no? Estaba haciendo la cola del querosén ahí, no sé en qué calle, y entonces no había teléfono. Bastante distinto a lo de ahora, ¿no? Bastante. Entonces estaban en el círculo militar y por ahí estaban los padrinos de papá con los padrinos de Onganía y pasó Basilio Pertiné, que era general de la Nación, había sido intendente, el suegro de Fernando de la Rúa. Claro, te iba a decir, el apellido Pertiné es la mujer de la Rúa. Entonces los padrinos de papá lo saludan. ¿Lo conocen? Sí, bueno, entonces, qué mejor que Pertiné para evitarle a Palacios todo ese trastorno que se venga hasta acá, le planteamos el caso y pensando en que también, y Pertiné, dicho sea de paso, que después Palacios lo retó a mi padre porque lo aceptaron, estaba descalificado en el Código del Honor porque había sido retado a duelo por Delepiane Rawson cuando era intendente de Buenos Aires y él se amparó en los fueros y no aceptó el reto. Después dejó de la intendencia y Delepiane lo volvió a retar y tampoco se retó. Entonces ya en el Código de Honor. Entonces le plantean el caso y dice, sí, que papá lo había hecho callar. Sí, no, esto sí, irremediablemente tiene que ir a un duelo porque en ningún civil a un militar en ningún momento ni circunstancia de la vida lo puede mandar callar la boca. Entonces pasó a ser el ofendido de Onganía que eligió el arma, porque siempre el ofendido es el que elige el arma. Eligió sable y fueron 3 asaltos de 2 minutos a primera sangre y Onganía no lo pudo tocar a papá. Que la idea no sería matarlo seguramente, pero a lo mejor marcarlo para que paren el duelo. Y Alfredo Palacios, que era muy amigo de mi abuelo, le enseñó los rudimentos a mi padre de la esgrima en una pedana y le dijo a Acuña, mire que una cosa es tirar esgrima con careta y el corchito en la punta y otra muy distinta es a torso descubierto con el sable, tiene filo, con filo y punta. Te mantenga la guardia, apúntele al corazón, no se trabe con las piernas y va a ser, no se crea que va a ser una cosa así, que muy fácil lo van a cortar. Y bueno, pero mi padre pasó una noche que, como él dice, no durmió en toda la noche pensando en que tenga miedo en ese momento y se abatate. Sí, para él una cosa que
inesperada. Nunca en la vida, nunca había hecho esgrima en su vida, pero jugaba la paleta, jugaba al polo, o sea que tenía mucho brazo claro. y era fuerte. No era que lo tocaban y se le iba a caer el sable. Bueno, y así pasó y bueno. Después, una anécdota. Después Onganía, al cabo de los años, es el presidente de la Nación en el año 66, en el 66, en el golpe de Estado. Sí, pero fue en el 67, creo, ¿no? 66. 66. Pero antes de eso, en un partido en el Jockey Club, que se cumplían, no sé, que aniversario, papá era el referee, y estaba Onganía como comandante en jefe, todavía no era presidente. Entonces, cuando le entregan los premios a los jugadores, el gerente de la asociación de polo que conocía esto le dio la medalla a Onganía para que se le entregue como referee a mi padre. Habían pasado casi 20 años, ¿no? Claro. Y nunca más se habían visto. Le dio la medalla, le dio un abrazo. Pero fue una anécdota increíble y bueno. De definitiva, también de alguna manera esto que vos mencionás, el polo es uno de los deportes que vos has practicado sí. con mayor... En Azul practiqué con algunos amigos, pero no, siempre, nunca tuve así en una organización muy grande. Pero como me la rebuscaba. Como que te la rebuscaba. Bueno, nacido en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí, porteño. Y a los 24 años, cuando me recibí, me vine para Azul. Por mi gran amistad con Fernando Rojas. Con Fernando Rojas Panelo, claro. Y, sí, leía en el diario de que tu relación Topín te impulsó. Panelo, claro, Rodolfo, claro. Que era muy cliente de la Casa Castellar, me consiguió. La Casa Castellar es donde vos empecé a trabajar en la veterinaria con de la Chiche Casa Benítez, Castellar. que estaba ya hace claro. Hacía 2 o 3 años, del... cuando se abrió la veterinaria, empezó Benítez, y después Gran persona. Sí, una gran persona que también le llevé el libro a su casa de regalo. Sí, exactamente. Sí. Estudiaste en la UBA. En UBA. En la UBA, sí. ¿Tuviste ahí algunos, veían el libro que algunos al principio pocas materias? Sí. Hasta que me te puse pusiste de novio. Y ahí fui una topadora, como pongo, porque uno termina el colegio, yo sabía que quería ser veterinario, pero nunca había sido Primero pensaste en medicina. No. ¿Pensaste? En tercer año del colegio, cuando empecé anatomía, lo decís en pensé alguna parte. Que me gustaba. Pero bueno, evidentemente algo de la biología. Claro. Pero en quinto año al colegio iban distintos profesionales a dar charlas de su vida, ¿no? Y cuando escuché al veterinario hablar, me impactó la charla y dije, no, esta es mi vida, esto es lo que quiero hacer. Porque una cosa es lo que, está bien, que te gusta estudiar, pero otra cosa, ¿dónde vas a vivir? Claro. Yo sabía que en Buenos Aires yo no quería vivir porque si no me hubiera dedicado a pequeños animales o a caballos de carrera y en el hipódromo, una cosa así. Pero era salir yo quería irme al interior. Entonces, bueno, realmente me gustó eso. Y al principio, claro, uno venía con el colegio, que medio de taquito ibas aprobando, y pensé que era igual la facultad, no tenía ni idea, no tenía ritmo de estudio. Claro. Entonces estaba a lo mejor estudiando una materia pensando en organizar un partido de fútbol, o de polo, de paleta, lo que sea. Y bueno, y los primeros años, yo ahí pongo, creo que en 2 años había aprobado 3 materias y después en otros 2 aprobé 18. Pues claro. La carrera tenía 24 materias la nuestra. Entonces cuando me puse de novio en el 68, ahí realmente, bueno, me di cuenta de que bueno, acá, si quería... Hay que cambiar el paso. Hay que cambiar el ritmo de estudio, bueno. Y gracias a María, que a su vez es la que puso el título en el libro. Porque siempre... Sí, usted te iba a preguntar, claro, ¿por qué el apasionado? Nosotros vamos mucho a charlar ahí. Ahora menos porque están muy ocupados con el padre Bernardo Olivera, el trapense, ¿no? Nos ha dirigido mucho como matrimonio. Entonces María a veces iba y se quejaba de que yo era un poco leche hervida, ¿no? Pero no, María, no es calentón. Chuni es apasionado, le decía Bernardo siempre. Me lo quería bajar un cambio. Entonces después María, cuando yo dije, el título tiene que ser para una cosa importante, porque es un poco el gancho para mucha gente para empezar a leer o no. A ver qué quiere decir con eso. Claro, entonces bueno. Entonces, apasionado yo en la pregunta, y a la gente de la editorial le pareció muy bueno y bueno, quedó así. Así que a los 24 te recibiste sí. y ya rápidamente, digamos, tomaste la decisión de venir para Azul. Y sí, porque ese verano, como hacían varios veranos que venía, desde los 17 años que soy amigo de Fernando, entonces venía siempre en los veranos, me recibí el 25 de enero, porque se postergaron las fechas de diciembre por la separación de escuelas. Ajá. Soy de la primera camada de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Claro. Hasta el 72 era Facultad de Agronomía y Veterinaria. Claro, en la UBA. Claro. Y ahí hubo huelgas de hambre, de todo, pasó hasta que se separaron las escuelas. Entonces las fechas de diciembre se postergaron y el 25 de enero di mi última materia y después en la primera quincena de febrero me vine unos días a Azul y Fernando me dice, bueno, ¿y dónde vas a ir? No tengo ni idea dónde voy a ir. Y bueno,
me presentó a Topín, charlamos con él, Topín habló en Castellar y bueno, el 2 de mayo del 73 entré a trabajar en Castellar. ¿Cuánto tiempo tuviste en la casa? Hasta el 76, hasta después del golpe, marzo del 76. Y a partir de ahí después ya empezaste a trabajar por tu cuenta. Claro, ¿no? ahí me junté con Fernando, el Vasco Recalde y Jorge Piñero, teníamos un estudio agroveterinario. Claro, ahí en la estudio calle agropecuario, en Colón 568, que ahora veo que están haciendo un edificio importante ahí. Sí, exactamente, frente a la plaza. Claro, De la plaza. Y ahí estuve, y después en el 80 pusimos una veterinaria, el CIV SRL, con Francisco Ortiz, Marcelo Rojas y Damián Colón, Pérez, entre 887, Perón y frente de Olavarría. Alessandro. Claro, Exactamente. frente a la Shell. Donde está en inmobiliaria Mata, ¿no? Magno. Sí, no sé, sí. Ahí me acuerdo que había varios profesionales que estaban... Estuvimos ahí del 80 al 84, 4 años. Claro. Y después, en el 94, cuando ya se empezaron a ir mis hijos a Buenos Aires, me fui con el escritorio a casa y ya me quedé ahí, cuando vivía en Rivadavia y Mesura. Claro, una digamos, o la especialización mayor tuya es especialmente el tacto, ¿no? Es decir, claro, es la reproducción bovina. Es la reproducción bovina. Tacto, sí. revisación de toros, es más o menos lo que más hago. Y que has hecho una cantidad importante. Sí. Hasta eso lleva la cuenta, ¿no? Hasta eso. ¿Cómo era eso? Yo soy muy numérico. Cuando, ya te digo, en el segundo trabajo que hice, en Mar de Ajó, en el campo de los Venados de Civilcobo, el mayordomo, Guillermo Madero, cuando llegué, me dijo, bueno, te voy a hacer un regalo. Y me regaló una libretita de verde chiquita de Rosenbuch. Y bueno, tenía de todo, muchas gracias. Bueno, y yo dije, bueno, ¿para qué la voy a usar? Bueno, voy a empezar a anotar los tactos. Dije, como iba el segundo que hacía como profesional, anoté el primero, que lo había hecho ahí en San Quilcó, en la Madrid, y empecé a partir de ahí a anotar la fecha, la cantidad de vacas, la firma y pesos. Ayer me fijaba mirando 150 pesos moneda nacional. Cobré mi primer tacto, que calculé que hay que sacarle como 13-0. No sabés uno a hoy día cuánto. Porque la plata que históricamente siempre fue 1 kilo de carne, así que si sigue igual, no me acuerdo si en ese momento ya arranqué con eso, pero y empecé a anotar, pasaron las 50.000 y en las 100.000 dije, le voy a poner una caravana a la vaca, con el número 100.000, la fecha y mi nombre. Y justo me tocó en el campo del Premio Nobel de Química, Luis Federico Leluar, ahí en Balcarce. Ah, ahí tenía campo. Sí, Yanquil. Tenía ahí el kilómetro 45 de la ruta 226. O sea, de Balcarce, 15 kilómetros. Claro, 15 kilómetros para Mar del Plata. Claro. Un campazo. Y ahí puse la caravana 100.000. Y a partir de ahí, 150.000, cada 50.000 ponía una caravana. Y siempre era una fiesta, ¿viste? En el momento llegaba a las 500.000 y al millón. Y bueno, si Dios me da salud, llegaré. Claro. Pensaba que iba a llegar en el 2013. Bueno, me equivoqué por 2 años porque por ahí hacía muchas vacas en una época, después algunos campos se vendieron, fui haciendo menos, pero el 15 de abril coloqué la caravana, ahí en San Máximo, acá en General Alvear, estación Yerbas. Ah, en Yerbas. En Yerbas, que es un campo que voy hace 37 años. 37 años. O sea, eso es lo que te iba a preguntar, debe de tener clientes de muchos años, claro, que permanentemente recurren a vos, ¿no? Sí, este es el campo que hace más años que estoy, ¿no? Porque había otros, pero uno... Se murió el dueño, cambió el administrador, entonces yo estuve 34, después dejé de ir. Otro campo en Bahía Blanca, que fuimos con Marcelo muchos años, fuimos 25, 28 años también, cambió toda la administración. Y siempre te pasa eso, ¿no? Claro. ¿Siempre en Argentina o tuviste la oportunidad de hacer algunos trabajos fuera Algunos del trabajos hice en Uruguay, Uruguay. Acá que era un campo de un argentino, departamento de Río Negro, ahí cruzando en Fray Ventos. Hice capacidad de servicio en la raza Braford durante 3 o 4 años, que era de un argentino que tenía campo ahí. Pero después, no. ¿El norte? Sí. En el norte voy a un campo en Resistencia, ya hace 20, sí, del año 95. Hace 20 años que voy a revisar los toros, porque el marido de una de las dueñas es veterinario, claro, y él hace el tacto, él hace todo, y yo voy en junio, julio, ahora dentro de poco iré a revisar los toros, que tienen bastantes toros, por eso. Claro. Una de las cosas que, bueno, inclusive a mí a título personal hemos tenido más de una oportunidad de periodísticamente cubrir las reuniones que vos hacías con colegas veterinarios, precisamente transmitiendo un poco esta experiencia de tantos años. Eso creo que forma parte un poco de una visión docente que vos tenés, ¿no? De transmitir, de trasladar. Claro, siempre me gustó un poco transmitir mi experiencia y por eso que en el año 91 empecé a dictar los cursos en Azul de examen de fertilidad en toros, ¿no? Ya este año, 2015, realizamos el número 34
y ya han pasado 475 veterinarios por lo mismo, ¿no? Y que ya este año tuvo la particularidad que de los 21 que se anotaron, 12 eran uruguayos, ¿no? Vinieron 12 colegas de Uruguay. ¿Sí? Y ya muchos, tengo ya 3 o 4 pares que vienen, ha venido el padre hace 20 y pico de años y ahora viene el hijo. ¿Sí? Me ha pasado con varios ya. Claro. Así que eso es una forma de volver un poco así hacia los colegas, bueno, lo que aprendí sobre todo en Australia, ¿no? Cuando fuimos en el año 87, que estuvimos con Mike Blocky aprendiendo este tema de capacidad de servicio en toros, ¿no? Eso es una forma, yo lo decía, es decir, trasladar un poco las experiencias. ¿Cómo fue eso de Australia? ¿Cómo se llega a eso? Eso de Australia fue también un poco por ser apasionado, ¿no? Porque realmente cuando empecé a pensar en eso, me decían que estaba loco, claro. Yo estaba casado, tenía 5 hijos, vivía con lo justo y no me sobraba nada. Y en ese momento, año 87, estaba terminando un poco el gobierno de Alfonsín, faltaba todavía un año, pero estaba en plan primavera, todas esas cosas, bueno. En el 87. Claro, y que $1 te costaba llegar a $1. Y yo tenía que juntar varios miles, unos cuantos. Entonces, bueno, con el primero que hablé fue con Adolfo Casaro del INTA Balcarce, que siempre fue un referente para mí y me ayudó mucho en mi carrera profesional. Y me dijo, me decía de usted, ahora nos tuteamos de viejo, pero antes, mira, Acuña, yo plata el INTA no le puede dar, pero voy a hacerle una carta de presentación con lo que usted pretende para que la gente, que si usted después va a pedir, no piense que se va a ir de vacaciones a Australia, que va a hacer un trabajo de investigación. Y bueno, entonces, pero me aconsejó que vaya personalmente, pida una entrevista y ponga la trucha. Porque si no, mandás una carta no pasa nada. Al tacho. Bueno. Y así fui, empecé a moverme y conseguí 17 sponsors. 17. Y yo no tenía ninguna pretensión. ¿Cuánto quiere? Lo que usted quiere. $100, $100, entonces, lo que sea. Y dentro de todos tuve una comisión que era CAFTA, que la manejaba José Carrazzoni, que era una comisión que manejaba los fondos de tecnología agropecuaria, ¿no? Y mi proyecto no se encuadraba mucho en eso, porque no era un trabajo de muchos años, era 45 días, pero iba a traer una tecnología nueva para la Argentina. O sea que en algo, bueno, y después me enteré yo que hubo una votación ahí y gané 5-4, y eso me pagaron el pasaje. Fui con Alfredo Apellanis, gran amigo mío, y un poco mi apéndice, porque es el que habla inglés. Claro. Yo inglés no hablo. Estuve 45 días y Alfredo una labor titánica, no todo lo quiso, ¿no? Porque calculá que trabajamos todo el día, llegaba a las 10 de la noche, una ducha y Blocky hasta las 1 de la mañana nos tenía dando clase. Y ya Alfredo al final le hablaba a Blocky en español y a mí en inglés. Estaba remareado, porque era muy complicado. Muy agotador, ¿no? Muy agotador. Y bueno, estuvimos 45 días. Pero muy linda experiencia. Espectacular. Y eso te sirvió como una base para esa, digamos... Y después pudimos implementarlo acá en Argentina, hacer los bretes. Claro. Acá, todo eso fue espectacular y bueno, y también como país, ¿no? Me impresionó muchísimo Australia. Pues. En el 87 acá no había nada. Calculé que ahí había computadora todo en el campo, había celulares, había mail. Otro mundo. Otro mundo. En cualquier lugar que parabas tenías de una rueda de auxilio, todo tipo de tornillos, bicicletas, lanchas, era todo, tenías en todos lados, ¿no? Y estamos hablando de 87, 28 años. Casi 28 años. O sea, estamos hablando del tiempo, que en en estos tiempos, la reiteración, 28 años, uno evalúa lo que teníamos en el 87 y lo comparamos con ahora. Pero, o sea, ellos qué avanzados estaban y lo que será ahora. Incluso nosotros, cuando yo empecé a trabajar, había algunos campos que mandaba un telegrama yo para avisar que iba a hacer tacto. Entonces mandaba un telegrama, pero no había forma de comunicarse. Tal día llego y ese día llovía, yo a las 4 de la mañana hablando al destacamento policial a preguntar a ver cómo estaba el tiempo ahí, llovía, por ahí llueve, me decía el que a las 5 de la mañana agarraba uno durmiendo, y acá llovió, pero no sabe cuánto, y no sé, pero se escuchó, y ahí te largabas en el Citroën y por ahí he llegado a esos campos a través por el mar, por la arena, a Mar de Ajó, el camino de tierra imposible, pero con el encargado que me iba guiando, según cómo estaba la rompiente, nos largábamos, te das cuenta, 40 kilómetros al lado de la rompiente en un Citroën, que por ahí te tenías que subir a la arena y si te quedabas ahí, no salías. Mientras ibas por la parte dura, no, por eso he pasado cada cosa. Anécdotas a montones. Sí, pero esas cosas que de pensarlas ya me corre frío por la sangre. Para terminar, Chuni, bueno, el núcleo familiar
resumimos. A ver. Y sí, bueno, casado con 40 María, 42 años, vamos a cumplir en noviembre, 6 hijos y 15 nietos. 15 nietos. Sí, eso Es el por mejor eso este regalo. libro es un legado para ellos, ¿no? Y ya los mayores ya me preguntan, voy por la página 160, Chuni, y me preguntan, agrandame un poco esto que pusiste y por qué hiciste esto. Bueno, es increíble, ¿no? Pero es una forma de que me van a conocer mucho más, porque si bien uno los ve, pero al vivir en Azul no estás todo el día con los nietos. Claro. ¿Cuántos están viviendo en Azul ahora? No, nadie. Están todos afuera. María y yo, sí, sí. En la Argentina todos. Sí, sí, porque Martín estuvo 10 años en Italia. Jugando Claro. al rugby en Italia, por allí por Piacenza. Estuvo en L'Aquila 5 años y en Padova otros 5. Padova, no Piacenza, Claro. Padova, sí. Sí, sí. Sí, recuerdo cuando él venía acá a Azul, siempre Siempre teníamos la hacía oportunidad notas, de sí, charlar tercer con él ojo. y contarnos las experiencias. Sí, sí. Bueno, Juni, yo diría, ¿qué opinión tenés para terminar un poco de la situación de la ganadería, para poner un poco un plano de la actualidad de la situación de la ganadería en general? O sea, está reconocido que la genética argentina es de primera en el mundo entero, y creo que esto también tiene mucho que ver con las tareas que profesionales como vos llevan adelante, ¿no? Y sí, ahora, bueno, es un momento difícil todavía porque no está muy claro, los mensajes no son muy claros. Y la ganadería no es que mañana se abre la exportación y ya tengo el novillo de 450, no. Ya hay que prever, pensar en 2 o 3 años. Exactamente. Yo soy muy optimista porque nuestra carne es de altísima calidad y bueno, y conozco muchos amigos uruguayos veterinarios que por un lado están muy agradecidos con el gobierno nuestro, ¿no? Porque pero te das cuenta, calculá que de ser el tercer o cuarto país estamos en el 11º, 12º. Uruguay. Paraguay vende más que nosotros. Sí, ¿no? Paraguay también, México y bueno, y otros países. Increíble. O sea que, pero el tema es que el gobierno que venga por lo menos lo deje trabajar al campo. No te digo que le regale nada, pero que no le pongan la pata encima, que lo dejen trabajar y el productor enseguida, vos lo sabés mejor que yo, responde de una manera impresionante y va para adelante y reinvierte y mejora en la genética, mejora la sanidad, donde tiene un peso lo reinvierte. Lo que pasa que, bueno, que últimamente es muy difícil verlo ese peso y bueno. Sí, es todo complicado porque inclusive aquel que tiene que hacer una inversión si necesita certidumbre de que las políticas que se llevan adelante van a permitir que esto, como bien decís vos, darle el tiempo necesario para que esa inversión genere ingresos a 2 o 3 años, porque sí, yo hablando así, cuando uno va a los remates, hablan de que hay una demanda de alguna manera de vientres, o sea que entonces, este es un dato positivo, pero bueno, vamos a ver si esto tiene continuidad, ¿no es cierto? Y si hay una respuesta concreta en la próxima gestión de gobierno, que uno no sabe quién va a ser, pero uno supone que habrán tomado nota de la importancia que tiene el interior, sobre todo la plantación agropecuaria, que no solamente era una ganadería, sino que estamos hablando de la fruta en el valle, estamos hablando de la vid en Mendoza, el algodón en el Chaco, o sea, todas las economías regionales están muy complicadas y complicadas también paralelamente las comunidades del interior. Y sí, mirá lo que es la industria automotor, yo voy mucho a Catrín Mapú y bueno, es un lamento, no venden nada, o sea que a veces ni consultas tienen, entonces ese impuesto que le han puesto del 50% sobre el valor de... No, es una cosa pero de locos, eso realmente... ¿Quién va a venir a invertir al país con esa perspectiva? Yo la verdad, uno por sentido común se da cuenta de que todo mal. Porque te hablan del 2003, pero ya en el 2003 Kirchner agarró el país, ya del fuego lo sacaron. Duhalde, ya estaba encaminado. La Baña ya estaba encaminado. Ya la inflación era menos, ya viste, era otra cosa. Pero bueno, la verdad que es lamentable, pero bueno, es lo que tenemos. Y esperemos que vengan tiempos mejores.